¿Acaso los indígenas no producían cacao? Es decir, el cacao aquí en Venezuela es indígena, porque el cacao es una siembra de permanencia. Y eso es maravilloso. Hace que la familia herede plantaciones de cacao. Que el cacao se erige como una alternativa a la nueva identidad que estamos buscando como venezolanos. Pero nosotros, mejor dicho, los venezolanos, hemos probado otros chocolates muy buenos de muchas otras partes del mundo. Inclusive, bueno, nos comemos esas cosas horribles que llamamos chocolates, que no son chocolates, que son pura golosina. Esto es mejor porque esto está hecho con cacao venezolano. Y el cacao venezolano es el mejor del mundo. En memoria del cacao suena nuestra tradición. Historia dulce, historia de verdad. En Cacagua todo empieza con el cacao ancestral. Escucha, siente, prueba la emoción. En memoria del cacao suena nuestra tradición. Bueno, pero el chocolate está mejor que la historia. Oye, te voy a decir una cosa. Yo soy del team chocolate, yo no sé. Tú eres del país del Yo cacao. soy del país del cacao. Bueno, verdad que sí, mira. Esto es uno de los inventos más maravillosos que hemos hecho aquí en Cacagua, chamo. Estas tacitas. Las tacitas. Sí. La gente va a decir que no, que son mejores los chocolates, pero yo digo que son mejores las tacitas. Las tacitas. Pero yo me hago una pregunta, Oscar, es que cuando una persona se toma una taza de chocolate o destapa una barra de chocolate y se come el chocolate, ¿qué hay? ¿Cuál es el mar de ideas, de sensaciones que pasan por su cabeza en el momento en que disfruta Bueno, lo que una pasa es tabla? que eso es diferente si tú eres un suizo o si tú eres un venezolano. Si eres un venezolano. Si tú eres un venezolano, una de las primeras cosas que a un venezolano le pasa por la cabeza cuando se come un chocolate es que si ese chocolate es venezolano, ese chocolate es mejor. Y eso es una cosa muy rara. ¿Entiendes? Porque no tiene un arraigo en la materialidad, pues. O sea, nosotros, mejor dicho, los venezolanos, hemos probado otros chocolates muy buenos de muchas otras partes del mundo. Inclusive, bueno, nos comemos esas cosas horribles que llamamos chocolates, que no son chocolates, que son pura golosina. Pero cuando comemos un chocolate que sabemos que es venezolano o que es producido artesanalmente, que también pasa, el venezolano, independientemente de lo que esté sintiendo, él piensa automáticamente, esto es mejor porque esto está hecho con cacao venezolano. Y el cacao venezolano es el mejor del mundo. O sea, toda esa línea de pensamiento está en el primer clac de sabor. En el clap del chocolate. Exacto, en el snap del chocolate. El snap del chocolate, lo que dice la gente que hace Pero cata. eso me da pie, eso que planteas me da pie para decirte lo siguiente. Entonces, el chocolate y el cacao venezolano se pueden convertir en un elemento, y de hecho está ocurriendo así en los últimos tiempos, en los que estamos como planteándonos una nueva identidad post-petrolera. Entonces el cacao se convierte como en un aglutinante de esa identidad que nosotros los venezolanos estamos buscando. Eso es verdad. Y de eso es que vinimos a hablar aquí. Estamos en, un intento de podcast en este primer momento, en un primer episodio de nuestro podcast de Cacagua, que es un alimento para los dioses y que nosotros, venimos a convidarlos a ustedes que se sienten y charlen con nosotros sobre el universo increíble de la historia y del cacao, la historia de Venezuela, en la historia del mundo, y del chocolate en la historia de Venezuela y en la historia del mundo. Y de eso es que venimos a hablar aquí. Claro, entonces creo que la pregunta que tendríamos que hacernos entonces es ¿por qué es importante que hablemos de la historia del chocolate y de la historia del cacao, sobre todo para quienes están inmiscuidos en el mundo del hacer chocolate? Pero es que todos estamos inmiscuidos en el mundo del chocolate, porque antes de que yo llegara aquí a Cacagua y empezara a trabajar como diseñador gráfico, yo fui consumidor de chocolate. La gente que produce chocolate quiere saber sobre esa historia, le conviene pensarlo desde ese lugar. Entonces, todos los venezolanos somos en esencia consumidores de chocolate. Es verdad que consumimos poco chocolate per cápita en comparación con otros países del mundo. Sí, estamos alrededor de entre 200 y 300 gramos de chocolate per cápita anual. Es decir, que una persona en Venezuela se puede estar comiendo entre 200 y 300 gramos de chocolate al año. Claro, es un número bastante bajo. Yo tengo amigos que me dicen, chamo, que aquí se come chocolate, o sea, ella come chocolate como si fuera un suizo. O sea, que está por encima del 1,5 kilos de chocolate al año. Por encima de la media. Por encima, muy por encima de la media. Y yo digo, bueno, pero compren cacao. Pues. Claro. Mira, aquí
Hay una cosa que pasó, bueno, también hay otra cosa que decir porque estamos nosotros dos hablando acá. O sea, yo soy Oscar Vázquez, mi querido amigo es Williams Oropesa. William, y yo estudiamos historia. Cometimos ese error. Además de nuestras otras profesiones que tenemos, con lo que nos ganamos la vida, somos unos amantes de la producción de conocimiento histórico, de la investigación historiográfica y de todo lo que tiene que ver con la narrativa y la divulgación de la historia. Y hoy vamos a hablar justamente de eso. Entonces, en la cabeza de un venezolano aparece la idea de que el cacao venezolano es el mejor. Eso quiere decir, y que el chocolate venezolano, por ende, es el mejor porque está hecho con el mejor cacao del mundo. Pero esa idea configura una identidad. Una identidad que habíamos hablado, William, de que le entra golpes de alguna forma a una identidad que está en crisis, que es la identidad nacional Sí. de la modernidad petrolera. Exacto. Es decir, Venezuela se construye como un Estado moderno, como un país moderno, a partir de la base que sienta la explotación petrolera. Básicamente a partir de 1922 empieza un proceso de instauración de algo que pudiéramos nosotros llamar identidad venezolana y que se afianza o se profundiza a partir de 1936 durante el gobierno de Eleazar López Contreras con el famoso programa de febrero, ¿no? Entonces, a partir de ese mar de recursos que produjo la explotación petrolera en el país, aun cuando no teníamos nosotros el control de toda la industria, esa riqueza, ese mar de recursos que estuvieron entrando al país a partir de esas fechas, permitió generar una suerte de modernidad y permitió generar una identidad alrededor de eso. Ahora, es evidente que esa identidad está en crisis y que nos estamos planteando como venezolanos una identidad post-petrolera. Y una identidad postmoderna en el sentido de altermoderna, que supere esa identidad moderna. Porque es que esa modernidad a nosotros nos la vendieron como la panacea. Es verdad que logró muchas cosas, educación pública masiva, acceso universitario, una medicalización de la vida, pero en un sentido de que, bueno, empezaron a haber por fin hospitales en todas las regiones, etc. O sea, hubo un avance aparentemente de acceso a unas mejores condiciones de vida, desde las cañerías y las cosas de obras públicas que implican el manejo de saneamiento de agua, el agua potable, la electrificación del país. Todo eso estuvo involucrado en la modernidad. Pero esa inmodernidad no se desarrolló en Venezuela, no al servicio de los venezolanos. Nosotros pusimos nuestro país al servicio de otros intereses. Y ese modelo está en crisis. Sí. Está en crisis en todas partes del mundo. O sea, el modelo en donde los países entregan todo y no reciben nada a cambio, ese modelo quedó en crisis. Y esa identidad que se construyó en la modernidad venezolana, en ese periodo, porque es un periodo, es a partir del año 35, 36 del siglo XX hasta el presente. Entonces, durante todo ese largo, que bueno, es la vida de nuestros padres, de nuestros abuelos, de la gente joven que nos está escuchando, posiblemente hasta de sus bisabuelos, durante esa vida, esa Venezuela constituyó ese imaginario. Pero ese imaginario, además, es un imaginario pobre, porque es un imaginario que hace tres cosas problemáticas. La primera, la Venezuela moderna rechaza los fundamentos tradicionales de la Venezuela profunda. La segunda cosa que hace es que la Venezuela moderna solo se cuenta a partir de la llegada de los españoles y el punto culminante de su historia es la guerra de independencia. Y el tercer problema es que es una historia que es solo una historia de gente de la ciudad. Es una modernidad desde la metrópoli. urbana. Sí. Entonces, es verdad que hoy en día en Venezuela el 80% de la población vive en condiciones urbanas, no necesariamente en urbes, pero sí en condiciones urbanas, y solamente el 20% vive por fuera de esto, pero el 80% depende de ese 20% que se quede en el campo, porque si no, no hay comida. Claro. Entonces, esa relación de dependencia justamente es crítica en este aspecto y ese proceso de urbanización nos aleja a nosotros de los espacios de poder sostener y reproducir la vida concreta todos los días. Y ahí es donde el cacao es increíble lo que hace. Claro. Entonces, si nosotros partiéramos de una premisa diciendo que la memoria, la historia y la identidad pueden amalgamarse en un constructo, el cacao puede Mira, representar... si tú me vuelves a decir constructo, yo me
contigo, porque a mí no me dice nadie constructo Perdón. sin que yo me moleste. Más constructo será su progenitor. O yo, mira, ¿Qué categoría quieres que use? no, pero vamos a explicar qué es un constructo. O sea, son tres ideas, tres nociones que están pegadas. Es así de fácil. Claro, Eso es lo así que es es un fácil. constructo. Exacto. No son lo mismo, pero es muy difícil distinguirlas una de la otra. Ok. Porque chévere. si no, imagínate. Bueno, entonces, partiendo de esas tres ideas, Exacto. o de esas tres categorías, ¿verdad? Identidad, historia y memoria, independientemente del orden. Partiendo de esos tres principios, nosotros pudiéramos decir que el cacao se erige como una alternativa a la nueva identidad que estamos buscando como venezolanos. Y más aún, veamos en el tiempo, cuánto tiempo de historia de cacao tenemos nosotros como venezolanos y cuánto tiempo de petróleo tenemos nosotros de identidad como venezolanos. Bueno, ahí hay, como siempre, hay varias fechas. Para todas las cosas hay muchas fechas. Varios hitos, sí. Varios hitos. Pero, por ejemplo, en el petróleo el hito más fácil es el de Reventón del El Sumaca en el reventón. 14. Ajá. Entonces, en ese año aparece el petróleo en Venezuela. Eso es falso, porque una empresa petrolera nacional hacía todos los 5 negocios del petróleo. Eso, estoy casi que recitando Sí. los libros Los de libros historia. de Arias porque- Amaro, Sí. que era la petrólea del Táchira. La petrólea del Táchira, que desde la época de Guzmán Blanco, desde 1870, tiene una concesión del Estado venezolano Para la explotación. para la explotación, comercialización, exploración, perforación, distribución, refinamiento y transporte de petróleo en el territorio venezolano y hacia afuera del país. Porque le vendíamos a Cúcuta, le vendíamos al norte de Santander Claro. completico. Entonces pudiéramos decir que nosotros tenemos toda la... 150 años de petróleo máximo. a lo sumo, pero tenemos al menos, desde que está la implantación española en Venezuela, ya tenemos historia del cacao. Es decir, Y ahí es donde viene el asunto del que venimos a hablar hoy aquí. Hablar de la historia del cacao nos plantea una serie de problemas, porque cada vez que nosotros pensamos en el cacao, pensamos en la tradición española. exacto. Pensamos en las haciendas barloventeñas, con los blancos criollos Con los blancos dirigiendo sus criollos haciendas. Exacto. Pensamos en el sitio ¿cómo que se llama? Donde la gente dice que nació Bolívar. Ajá, en Capaya. En Capaya. Pensamos en Capaya. Pensamos en Capaya, que es un lugar en Barlovento, metido en una selva maravillosa, profunda, de un delta increíble del río Tuy, y toda esa selva impresionante, al borde del mar, llena de plantaciones. Llena de cacao. plantaciones. Y pensamos que es una actividad meramente colonial. O pensamos en Chuao, los que hemos ido a Chuao, la gente, por supuesto, todos los fanáticos de la Costa Dorada de Aragua, que somos la mitad de los caraqueños, esa gente fanática ha ido a Chuao y ha visto y ha caminado desde la playa de Chuao, donde desembarcan, hasta el pueblo de Chuao, y ha recorrido una plantación que antes era una encomienda, que después era una hacienda y que después se volvió un espacio de arboledillas para negros libertos. Claro. O sea, negros libertos quiere decir negros que lograron su libertad justamente en virtud de la siembra y del negocio de cacao. Entonces, eso sería como un primer nudo historiográfico. Es el primer nudo historiográfico, es pensarnos. Y es ahí donde comienza la historia del cacao Del en cacao. Venezuela. Comienza con esos textos que nosotros estamos revisando en 1541, cuando un fulano español, que no me recuerdo el nombre, muy mal por los historiadores, llega y ve unas siembras de cacao protegidas por unos indígenas malvados que no querían Los quiriquires. los quiriquires, que no querían que ellos tocaran su siembra de cacao Los belicosos quiriquires. en el sur del lago de Maracaibo. Entonces, al lado de la Piamonte. Entonces, esa dinámica que nosotros pensamos en que todo ese cacao que apareció en Venezuela fue con la llegada de los españoles, es el primer nudo. Es un primer nudo. Y el primer nudo realmente nos preguntamos nosotros, ¿es que acaso los indígenas no producían cacao? Es decir, el cacao aquí en Venezuela es indígena. Es indígena. Eso sería nuestro primer Esa es nuestra hipótesis, el primer nudo. y bueno, sería el punto que pudiéramos estar desarrollando Claro. hoy. Ahora, los otros nudos, porque una vez que ya se implanta el modelo colonial en estas tierras, viene como un segundo nudo. Es decir, ¿quién comienza la explotación cacaotera en la colonia? Eso sería como un segundo Sí, nudo. aquí hay cuentos, por ejemplo, que dicen que los holandeses trajeron cacao de México. Eso fue lo que aceptó Baral, eso fue lo que dijo Humboldt, eso fue lo que copió de Oviedo y Baños. Eso fue la idea que tenían los Belseres respecto al cacao. Una cosa muy loca porque además fueron su gente los que vio por primera vez plantaciones de cacao. Exacto. Entonces es demente que ellos estén diciendo eso, pero esos cronistas
Esos historiadores del siglo XIX impusieron la idea de que fueron los holandeses. Claro. Pero bueno, pasaron otras cosas. Claro. También fueron los negros, también fueron los indígenas, también fueron los españoles. ¿Quién fueron los primeros que comenzaron con los cultivos coloniales del cacao? Es un nudo historiográfico Es un nudo. que tenemos. Ahora, También, otro nudo historiográfico, un poco para enumerarlos todos, sería toda actividad económica genera riqueza o genera una riqueza. Entonces, esa riqueza que se generó a partir de la explotación colonial del cacao en plantaciones, en haciendas, ¿cuál fue el impacto que tuvo social y político en ese orden colonial? Eso sería como un tercer nudo, ¿no? Porque evidentemente hay una gran riqueza que se produce porque el cacao era un producto altamente cotizado en todo el mundo. mira, yo te tengo un impacto de eso que es muy loco, pues solamente para que la gente tenga que ver el programa algún día cuando lo hagamos. Y es que las morocotas enterradas vienen de esa riqueza. Vienen de esa O riqueza. sea, cuando es que tú dices, no, que en esta casa hay un entierro, que en esta casa enterraron una morocota porque yo vi un fantasma que estaba parado ahí en esa mate mango. Señores, esas morocotas vienen directamente del cacao. Porque aquí no hay otra forma de que alguien entierre morocotas, porque las morocotas eran doblones españoles forjados en oro en la ciudad de Veracruz, con lo que se pagaba al cacao, a los barcos comerciantes de cacao venezolanos. Y esa riqueza que se enterraba ahí, que se enterró justamente por la movilidad bélica que había en la época de la independencia, porque claro, cuando tú abandonabas una cosa, si te llevabas la plata, esa plata se perdía. Se quedaba. Lo que hacías era que enterrabas con la esperanza de volver a esa casa si sobrevivías a la guerra. Sí, y fíjate, o sea, esa riqueza tampoco fue infinita, ¿no? No. O sea, en algún momento de la historia hubo una crisis de la producción de cacao. Y eso es otro nudo que yo creo que hay que estudiar. Es decir, en qué momento el cacao dejó de ser rentable y en vez de las plantaciones, de las arboledillas, de la producción de cacao, lo que pasó a tener mayor valor fue la tenencia de la tierra. Bueno, primero el café, que hubo un cambio de producto valioso en Venezuela. El cacao dejó de ser tan valioso como era el café, y después de que el café, la tenencia de tierra. Y bueno, dilo tú, porque ¿dónde estamos ahorita en Altamira? Sí, bueno, nosotros nos encontramos en Altamira y los que conocemos esta historia sabemos que esto durante muchos años, O sea, lo primero que hubo aquí fue una hacienda de cacao. una hacienda de cacao que después se convirtió en una hacienda de café. y que entonces después se convirtió. hay toda una historia sobre el padre Moedano y todo Ajá. esto. Y entonces ahora ya no es una hacienda de cacao, ya no es una hacienda de café, ahora es una urbanización, está todo urbanizado. Es decir, que esa riqueza que se produjo en algún momento por el cacao se fue transformando y fue fijando su foco de interés en otro tipo de actividad. En otro tipo de actividad. La riqueza permaneció, pero la actividad cambió. Y los grandes propietarios de una época siguieron siendo propietarios en otra época, pero Bajo de otro régimen económico. Y ese otro régimen económico significó la crisis de la producción y explotación del cacao en Venezuela. Pero hay otra historia más, otro nudo más, y es que pareciera que el cacao desapareció de la historia de Venezuela en los años 1840, 1850, y que aquí no se hizo más nada. Y eso no es cierto. Durante el siglo XX y el siglo XXI hubo una serie de políticas del cacao, de las cuales nosotros tenemos unos rastros maravillosos. Por ejemplo, estas mujeres que están aquí siembran esencialmente cacao sembrado durante un proceso específico de la década de los 60. Estas señoras que están aquí en el Alto Apure, pegados al Arauca, en una vaina que está como a 10 metros de la frontera con Colombia, se sembró cacao venezolano. Eso fue una política de Estado, con Ocumare 67. Exacto. El cacao Barinas que nos estamos tomando, yo digo siempre que es Barinas, pero es mentira. No, es Barlovento. Es Barlovento. Pero Barlovento también. También. El mayor cantidad de Barlovento resulta que es Ocumare 67. Es decir, que entonces Hay durante el una serie de siglo políticas. XX y durante el siglo XXI sí hubo políticas que de alguna manera procuraban mantener el rubro cacao. Sí. Y trataban de lidiar con la pérdida y desaparición del cacao, porque el cacao además tiene dos ventajas increíbles. La primera hace que el campesino se quede en la tierra, porque el cacao es una siembra de permanencia. Y eso es maravilloso. Hace que la familia herede plantaciones de cacao. Hay árboles de cacao que tienen 150 años. Ya no son tan productivos, pero esas plantaciones lo que han hecho es agarrar de esos árboles ancestrales y reproducirlos en esas mismas plantaciones. Entonces la vida útil de un árbol de cacao es como de 50, 60 años.
Eso es muchísimo tiempo. Pero además, el bosque en el que tiene que estar el cacao. Por el cacao es un árbol de estructura, o sea, su forma de Morfología. ser. Sí, de su ecología. Es la ecología de la selva. Que tienes una selva que está estratificada en altura. El cacao justamente necesita que sobre él exista un follaje que lo proteja del sol. Y eso genera que el cacao es uno de los pocos cultivos que mientras más intensivo se hace, más bosque crea. Y mientras más bosque crea, más agua retiene en la tierra. Y mientras más retienes agua, más biodiversidad produce. Claro. Y eso es una ventaja increíble. Es del una cacao. actividad 100% ecológica. Si se hace, Verdaderamente si ecológica. se hace con cacaos, criollos, forasteros y trinitarios y no transgénicos. Exacto. Si se utilizan esos cacaos, es 100% ecológica. Entonces, estos son los nudos historiográficos que nosotros venimos a explorar en un primer momento sobre el cacao. Ya habrán otros sobre el chocolate, ya habrán otros sobre otras cosas. Pero estos nudos historiográficos, oye, siento que nos faltó uno. Ah, no, bueno, aquí está. Vamos a venir a hablar hoy solamente del primero. El origen del cacao. Es indígena en Venezuela. El origen del cacao en el territorio nacional. Y eso, bueno, eso además habla de que nosotros extendemos la historia de Venezuela, no a 500 años, sino A por lo 5.000. menos, por lo menos, si hablamos desde el lugar del cacao, 5.000 años de ocupación permanente en el territorio nacional. Sí. Y una de las cosas interesantes y que nos da pie para aseverar que el cacao es indígena y es venezolano, viene dado por la variedad criolla nuestra que se desarrolla en el sur del lago, en toda la cuenca del Orinoco, que llega hasta el sur del lago y que es la variedad criolla, ¿no? Yo leía a Brito Figueroa y él citando a Arcila Farías, decía que ya se habían encontrado en el sur del lago de Maracaibo plantaciones con más de 100.000 plantas de cacao que no tenían, entre comillas, un dueño determinado, sino que eran plantaciones que habían sido cultivadas, cuidadas por nuestros indígenas que estaban asentados en toda la cuenca del sur del lago de Maracaibo. Hay testimonios españoles que lo comprueban. Nosotros estuvimos revisando los textos sobre algunos de esos testimonios. Hay una carta que se emite en 1515 sobre esas arboledillas sembradas. Más de 100.000 árboles. Ojo, no era un bosque con cacao, era una arboledilla. Es decir, alguien, una civilización, un cuerpo humano, una persona con una voluntad humana, la sembró. Y hay otros testimonios un poco posteriores que señalan que en esas arboledillas habían indígenas defendiéndolas. Entonces, entre esas dos cosas nos dicen, bueno, si eso estaba ahí, estaba antes de la llegada en 1498 de los europeos al territorio nacional, a lo que hoy llamamos Venezuela. Y fíjate, Oscar, eso también explica un poco cómo es que el cacao llega a Mesoamérica, porque estos indígenas nuestros, todos vienen de la familia Caribe. Los que se asentaron en esta zona costera vienen de la familia Caribe. Y hay testimonios, hay documentos que reflejan cómo si hubo intercambio de mercancía o si hubo alguna relación comercial entre los indígenas que habitaron Mesoamérica y nuestros indígenas. Por Claro, eso es que el cacao pero llega, hace ¿no? más de 5.000 años. Exacto. Es que ese es el asunto. Hay dos ubicaciones del origen de los cacaos clásicos americanos, que son el criollo y el forastero. La primera ubicación del forastero es muy interesante. ¿Cómo es que se llaman los muchachos que hicieron la investigación que nosotros citamos? Bueno, independientemente de todo, se los vamos a poner como referencia aquí en la descripción. Esa investigación que nosotros estamos revisando tiene un mapa maravilloso donde indica el proceso de recorrido, la ruta del cacao forastero que comienza en Ecuador, donde hay pruebas hasta ahora de hace 5.000 años de uso del cacao en forma de bebida. ¿Ok? Y por lo tanto, se supone que estaba domesticado hace 5.000 años en el Ecuador. Pero esa ruta del cacao ecuatoriano no es la ruta de la genética criolla, es la ruta de la genética forastera y es una ruta amazónica. Sigue la cuenca del Amazonas, sigue el Marañón, como le decían los españoles en la conquista. Me gusta mucho ese nombre,
porque la gente que vino con el loco de Con el tirano Aguirre. les decía los marañones. Yo primero pensaba que era por el pelo, que no se bañaban. No, es porque el río Amazonas, como es una maraña de río, le llamaban el Marañón. El Marañón. Entonces, sigue el Marañón y para arriba y para abajo en el Amazonas se va distribuyendo. Ese cacao que hoy en día nosotros encontramos en el Amazonas viene del Ecuador desde hace 5.000 años. Y que terminó en Trinidad y Tobago. Y que termina en Trinidad y Tobago haciendo la mutación que después conocemos como el El trinitario. Trinitario. Que se mezcla con el criollo. ¿Y de dónde ubican estos investigadores el criollo? Sí, el criollo se ubica en la cuenca sur del lago de Maracaibo, en una población, en un lugar del cual hoy ya no hay registro, que es el Ancón de Maruma. El río Maruma, que ya no sabemos, que no, ya el río perdió ese nombre, y el Ancón, pues que es la cuenca grande cuenca del río, la desembocadura, ya no... Sí, de hecho hay documentos que incluso anteriores a la fundación de la ciudad de Mérida, la ciudad de Mérida se funda en 1588, si la memoria no me falla, y ya para esa época, antes de esa época, ya se hablaba, ¿Tú sabes qué es bueno para la memoria? que es bueno, Toma chocolate. tómale chocolate entonces, pues. Sí, chamo, toma chocolate. Salud. Salud. Eso siempre nos lo dice Soraya. Sí. Es por el magnesio. Entonces, esas arboledillas que estaban allí fueron las que dieron asentamiento a esta variedad nuestra, que es el cacao criollo, ¿no? Ujú. Ahora bien, son características organolépticas, son características morfológicas completamente diferenciadas entre el cacao trinitario y el cacao nuestro, el cacao criollo. Ahora, tú sabes que ahí es de esa zona es de donde viene el nombre de uno de los cacaos más famosos del mundo, ¿no? Que es el bendito, ¿cómo es que se llama? Porcelana. El porcelana, que es un cacao que tiene dos cualidades muy características. Uno es el color blanco de la pulpa y de la semilla, y esa textura aporcelanada. Y la otra es que cuando se prepara como licor de cacao, tiene unas trazas muy fuertes de almendra, cosa que le fascina a los europeos, porque son frutos muy europeos, muy sabor a nueces, sabor a almendra, y ese tipo de sabor les encanta al europeo. No es la única batida de sabores que hay en el cacao venezolano. Nosotros sabemos que es muchísimo más complejo que eso. Pero a los europeos les encantó. Y en Venezuela es el lugar de origen de ese varietal de criollo. Y el lugar de origen de ese varietal de criollo es donde suponemos nosotros, ya eso es una cosa que suponemos William y yo, que es de donde viene esa historia del Ancón del Maruma, Uh-huh. que es en la zona del sur del lago, todavía no en el estado Zulia, sino en el estado Mérida, en lo que hoy nosotros llamamos el municipio Carraciorro Parra, que es Tucaní. Tucaní, sí. El territorio que donde es todo está ese eje que está atravesado por la carretera panamericana. que es el eje que está atravesado Que por la carretera además panamericana. es un paisaje muy hermoso y que cuando tú lo atraviesas vas a ver mucho cacao. Claro, y que además es una cosa que llega desde Tucaní hasta el Vigía. Ese territorio era eso. Es muy probable que uno de los caños que se desprendía otrora cuando el Chama era un río muy caudaloso, era muy probable que fuese el Maruma. Entonces, que ese caño todavía puede ser que exista o puede ser una desviación de algún río que Una baja por la depresión, montaña, alguna depresión. desde la Zulita, una depresión, y ahí estaban esas plantaciones históricas que hablan justamente estos investigadores. Sí, porque además eran cuescas que tributaban al lago de Maracaibo, ¿no? Ahora, hay una cosa que sí es definitiva. La domesticación del cacao es americana. La fecha más antigua que tenemos certeza no es en Mesoamérica, como piensan, porque además el cacao no es mesoamericano. Sí, de hecho, fíjate que una de las cosas que me llamó mucho la atención, yo tuve la oportunidad de visitar en el 23, visitar al menos 2 museos de cacao en Europa, Ah, claro. y la narrativa inicial ubican al cacao como origen azteca, como origen maya, como un fruto propio de Mesoamérica. Ujú. Y los estudios arqueológicos, antropológicos, han determinado que eso realmente no es así, es un fruto amazónico. Es un fruto amazónico. Claro, la selva del Yucatán es perfecta para el florecimiento del árbol del cacao. O sea, no plantea ninguna dificultad. Está por debajo del paralelo de 20 grados de latitud norte, y eso pues es sumamente importante.
y además presenta las mismas características de suelo y unas características muy similares de altura de foresta. Pero es un fruto, una mata invasora que la trajeron humanos Sí. hace más de 5.000 años, posiblemente. Uno tiene que decir posiblemente, yo estoy completamente seguro de ello, pero uno tiene que decir posiblemente porque no vaya a ser que, No tienes el que lo dato. regañen a uno. Pero, oye, los historiadores no pueden afirmar eso si no tienes a la semilla del cacao y el cuento del indígena escrito. Bueno, no lo tenemos, pero tenemos formas de afirmar de que desde esta tierra maravillosa del sur del lago, de donde proviene el criollo, que se extendió para todas partes, hacia allá llegó el cacao por efecto del comercio humano, por la acción humana del comercio. Y eso hace que todas estas narrativas históricas del cacao domesticado originalmente en Mesoamérica sean una falacia. Además, tú me habías contado que había una bebida como la que ellos, los mesoamericanos, llamaban chocolate, Ujú. que era realmente un licor de cacao especiado, que aquí se consumía una cosa en los Andes. Sí, sí, claro. Por eso eran chipchas. eran chipchas, sí, timote. 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 Sí, ellos preparaban una bebida fermentada también de cacao. Ahorita no recuerdo el nombre, puedo recordarlo y lo ponemos. Era como el coroche. El soroche. Soroche. El soroche. El soroche era una bebida fermentada de cacao. De licor de cacao, exacto. Entonces, digamos, ya nosotros teníamos estas prácticas también. Y seguramente en ese intercambio ancestral se pasaban el dato de la receta. Seguramente esa receta tiene que ver Porque además, con un intercambio fíjate, cultural. es importante que quienes nos ven lo sepan. Tú me lo comentabas. Como venimos de la rama Caribe, era una lengua común Claro. con gran parte de Mesoamérica. Es decir, que entonces el intercambio no era solamente ni por señas ni solamente toma un producto y dame un producto. O sea, No, es lo más decir, seguro había es que una era como relación. como un gallego hablando con un portugués. Una vaina que hablan dos cosas diferentes, pero se entiende. Exacto. Entonces, Porque tienen un origen muy cercano. Entonces, este nudo historiográfico, este primer nudo historiográfico del origen del cacao, de alguna manera queda. Por lo menos quedamos asentados cuál es nuestra posición. Por supuesto, esto va a llevar escama y esto va a levantar roncha y la gente va a decir que no, que sí, que no era así, que no era así. Pero precisamente por eso es un nudo, porque es el punto donde tenemos que hacer más investigaciones. ¿Entiendes? Nosotros lanzamos aquí las hipótesis que nosotros tenemos. Nosotros presentamos esas ideas para que todos ustedes lo piensen. ¿Y por qué nos parece importante, finalmente, como una pequeña conclusión de todo esto? Nos parece importante porque construir una memoria de la venezolanidad que no sea desde la guerra de independencia para acá, que no sea desde los alzamientos, no sé, de José Leonardo Chirinos para acá, o que no sea desde el Colón para acá, sino una cosa que diga, bueno, hemos ocupado este territorio durante más de 5.000 años y la prueba es que hay cacao que no se originó en esas tierras sembrado, o por lo menos en algún momento hubo siembras de cacao en todos los estados del país. O sea, en todos, desde Zulia hasta del Tamacuro. Todos los estados del país en algún momento tuvieron siembras de cacao en esos 5.000 años De historia. que podemos extender si la identidad nacional deja de ser petrolera y se construye como una identidad nacional cacaotera. Entonces, ese es el asunto que nosotros venimos como a exponer aquí. Y cada vez que usted agarre y muerda un chocolate venezolano, usted diga, esta tierra es nuestra desde hace 5.000 años. Y diga, aquí se asentaron españoles sobre estas tierras indígenas hace 500 años. Pero 10 veces más atrás, nosotros estábamos cosechando este arbolito. Exactamente. Y ese va a ser el punto de nuestro segundo nudo. Los cultivos. Es decir, los cultivos coloniales. Los cultivos coloniales. Los Porque aquí cultivos pasó de todo con esos cultivos coloniales. Cultivos coloniales que lo podemos adelantar, se asentaron sobre la base de los cultivos indígenas. Y, bueno, otros se crearon. Pero hubo esas dos cosas. Creación de nuevos cultivos, expansión de los territorios originarios y asentamientos sobre las arboledillas indígenas. Pero también eso significó poder para el mantuano, que después se convirtió en libertad. Y significó también poder para el negro, que también se convirtió en otro tipo de libertad. O sea, Entonces, que es el cacao. El cacao nos hará libres. El cacao no solamente creó a los grandes cacaos, No, también creó a los negros libertos. a los negros libertos. Y a la conciencia de libertad en el pueblo africano. Afrovenezolano. mejor Entonces dicho. será el punto de nuestro Eso es lo que vamos a siguiente hablar tema. en el siguiente tema.
Espérennos ahí. Esto es Cacagua, nuestro podcast sobre chocolate e historia con mi querido amigo William William Oropesa. y Oscar Vázquez. Amigo. Yo lo disfruté. Yo lo disfruté, fino hermano. Gracias. Si ya estás en nuestro canal, suscríbete. Y dale like. Y si quieres, y esto te pareció interesante, y hay alguien a quien tú quisieras que supiera o que comentara esto, bueno, coméntalo tú y mándaselo a un amigo, compártelo. para que Compártelo, vea. Y ya. difúndelo. Ay, salud. Historia dulce, historias de verdad. En Cacagua